Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a continuar con el análisis de impedancia de las líneas de transmisión de los sistemas eléctricos de potencia. En esta ocasión vamos a abordar el tema del parámetro de impedancia en serie correspondiente a la inductancia en las líneas de transmisión. Recuerden que las líneas de transmisión en sistemas de potencia pueden llegar a tener longitudes bastante considerables, del orden de cientos de kilómetros. En conductores cortos, pues es despreciable lo que sería el parámetro de inductancia o de impedancia inductiva. Este parámetro de inductancia, recuerden que se debe a la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor que produce un flujo magnético. Entonces, cuando tenemos un conductor de una longitud considerable, como ocurre en las líneas de transmisión, la impedancia debido a lo que es la inductancia de las líneas de transmisión pues es considerable, se vuelve bastante grande, con una longitud bastante grande. Además, esa impedancia va a depender de la forma en la que están acomodados los conductores. Por ejemplo, aquí en esta figura tenemos diferentes formas en las que pueden ir acomodados los conductores dependiendo de los niveles de tensión a los que se transmite la energía eléctrica. Los fabricantes de conductores proporcionan parámetros de sus propios conductores para calcular esas inductancias, pero no solamente depende de los fabricantes de conductores esa inductancia, esos parámetros de inductancia, sino de la forma en la que se colocan en las torres de transmisión de energía eléctrica, como aquí se muestra. Entonces, para abordar ese tema, vamos a seguir la siguiente estructura. Necesitamos calcular la inductancia en líneas de transmisión, por lo tanto, vamos a abordar primero cómo calcular los flujos magnéticos y la inductancia en un conductor cilíndrico con una longitud de 1 metro, con radio R, por el que circula una corriente eléctrica I. De aquí vamos a calcular el flujo interno. Hay que recordar que cuando circula una corriente eléctrica a través de un conductor hay un flujo magnético externo y un flujo magnético interno. Entonces, ambas componentes van a tener asociada una cierta inductancia. Posteriormente vamos a pasar al cálculo de los flujos entre dos puntos, por ejemplo, a una distancia en una banda entre un punto P1 y un punto P2. Entonces aquí tenemos una especie de tubo y vamos a obtener expresiones para determinar el flujo magnético entre estas dos regiones. Ese flujo magnético nos va a definir la inductancia justamente en esta región. Estas dos expresiones obtenidas en estos primeros dos pasos nos van a permitir calcular el flujo magnético producido en una línea monofásica de dos conductores, un conductor de ida y un conductor de retorno a una distancia de. Estos conductores son conductores cilíndricos de sólidos, es decir, no están formados por más hilos, son alambres. De aquí vamos a pasar a lo que sería el cálculo de los flujos y la inductancia en grupos de conductores, ya considerando que tenemos un conductor X y un conductor Y formados por varios hilos. Entonces, esto sería una línea monofásica de dos conductores propiamente cables, ya formados por varios hilos. Y finalmente terminaremos eh, determinando la inductancia en líneas de transmisión que están arreglados con varios conductores, varios cables de diferentes hilos por cada una de las fases, ya en circuitos trifásicos, por ejemplo, fase A, fase B y fase C. En esta presentación abordaremos hasta la inductancia en líneas monofásicas y en una sesión posterior abordaremos ya las expresiones para el cálculo de la inductancia en líneas trifásicas de este tipo. Pero este va a ser el esquema que vamos a ir siguiendo. Bien, para determinar la inductancia en las líneas de transmisión,
vamos a valernos de los siguientes pasos. Bien, aquí me falta aquí debía decir paso 4 y paso 5. Bien, la inductancia en líneas de transmisión, vamos a empezar el análisis con la aplicación de lo que es la ley de Ampère, que nos dice que la integral de la intensidad de campo magnético, que sería H, aquí están definidas todas las variables, la intensidad de campo magnético alrededor de una superficie cerrada, de una trayectoria cerrada, que sería una integral de línea, debe ser igual a la corriente total que encierra dicha superficie. En este caso sería un contorno S, una superficie S. Entonces, de aquí nosotros podremos obtener el valor de H en términos de la corriente que circula a través de un conductor. Después, por medio de la expresión de densidad de flujo magnético, B, y sabiendo la relación que hay con la intensidad de campo magnético H, nosotros podemos determinar justamente la densidad de flujo magnético, misma que nos va a permitir obtener los flujos magnéticos encerrados en un cierto espacio definido por una distancia X que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nosotros podemos determinar el flujo magnético que hay en un cierto espacio a través de, eh, de la densidad del flujo magnético. Posteriormente, teniendo esta diferencial de flujo magnético por diferencial de espacio, podemos obtener los enlaces totales encerrados allí a través de obtener la integral de esta diferencial. Entonces, esos enlaces totales van a quedar definidos como lambda, que van a ser la integral del flujo magnético en un cierto espacio. Y finalmente la inductancia la vamos a obtener como la relación entre el flujo total o los enlaces totales del flujo magnético divididos entre corriente, entre la corriente que produce esos enlaces de flujo magnético. Bien, pues aquí están definidas todas las variables y las unidades que vamos a estar manejando. Hay que recordar que vamos a estar analizando justamente la inductancia para longitudes de un metro de conductor. Por lo tanto, estas cantidades van a estar divididas en unidad de metro. Bien, vamos a empezar precisamente determinando el flujo interno y la inductancia debido al flujo en la parte interior de un conductor. A diferencia de lo que sería un campo eléctrico, el campo magnético sí produce ciertas líneas de flujo magnético en la parte interior de los conductores eléctricos. Entonces se van a producir líneas de campo en el exterior y en el interior de un conductor, para lo cual vamos a necesitar obtener la inductancia en el exterior y la inductancia en el interior de un conductor. Entonces aquí empezamos con la inductancia debido al flujo interno de un conductor eléctrico. Vamos a considerar, otra vez se repite esto, vamos a considerar un conductor cilíndrico largo con sección transversal como el que se muestra en la figura. Entonces aquí por la ley de Ampère sabemos que la fuerza magnetomotriz producida por una corriente I que circula a través de un conductor es igual a la integral de línea de la intensidad de campo magnético por diferencial de superficie. Aquí vamos a suponer una superficie cilíndrica que envuelve todo el conductor, dada justamente por S, y un pequeño segmento de esta superficie pues tendría un diferencial de S. Entonces, resolviendo esta integral, bueno, esta diferencial de superficie vamos a suponer que encierra una cierta cantidad de corriente. Es decir, si esta superficie encerrara todo este conductor, estaría encerrando la totalidad de la corriente I. Y si solamente encerrara una parte más pequeña, si la superficie estuviera, por ejemplo, dentro del cilindro
lo que es el conductor, encerraría pues una fracción de la corriente total nada más. Aquí habría que resolver esta integral, que es el producto punto de la intensidad de campo magnético por diferencial de superficie. Aquí el campo magnético, considerando que la corriente fuera constante, en realidad vamos a tener una corriente de tipo alterno, pero si nosotros tomamos la corriente instantánea, podemos considerar que la corriente es, eh, es constante en un cierto instante de tiempo. Pero además necesitamos hacer la consideración, recordando que existe el efecto piel que produce una densidad que no es uniforme cuando tenemos corriente alterna. Nosotros, para facilitar los cálculos, vamos a asumir que la densidad de corriente en todo el conductor va a ser uniforme. Eso quiere decir que estamos despreciando lo que sería el efecto piel para poder obtener una expresión de flujo magnético aproximado en el interior del conductor. Entonces vamos a considerar que la intensidad de campo magnético en el interior del conductor va a ser constante y que va a ser ortogonal a la superficie S. Esto pues se cumple. El campo magnético va a ser ortogonal a la superficie del conductor por donde circula la corriente. Entonces este producto punto, que sería magnitud del campo H y por magnitud de la superficie por el coseno del ángulo que forman entre los dos, se puede escribir de esta forma. Entonces es H se saca de la integral debido a que es una constante. El coseno de 90 grados es 1, entonces este producto punto se convierte en esta expresión. Y para la superficie forma una trayectoria circular cerrada que va de 0 a 2pi. Entonces al resolver esta integral nos quedaría de esta forma. Aquí se agregó el subíndice h sub x considerando que se va a manejar una superficie que solo encierra una fracción de la corriente, como se comentaba en la diapositiva anterior. Podríamos tener que todo este sea el conductor y que solamente queramos determinar, por ejemplo, una fracción más pequeña de lo que sería la intensidad de campo magnético y posteriormente de la densidad de flujo magnético, con una superficie que sea menor al radio del conductor. Este es el proceso pues para determinar el flujo magnético en el interior de un conductor. Entonces aquí vamos a considerar una superficie, en primera instancia una superficie que sea de un radio X, es decir, X es menor que el radio real del conductor cilíndrico. Entonces es lo que representa esta H de X. Esta sería la intensidad de campo magnético encerrada en esa superficie de radio X. Y esto sería la corriente que está encerrada en esa superficie con radio X. Entonces, al resolver la integral alrededor del contorno S, que va de 0 a 2pi, al resolver esta integral, nosotros estamos resolviendo la ecuación de la ley de Ampère y esta integral de campo magnético que va de 0 a de intensidad de campo magnético que va de 0 a 2pi, diferencial de superficie, debe ser igual a la corriente encerrada en esa superficie de acuerdo a la ley de Ampère. Entonces resolviendo esta integral pues nos queda justamente esto de aquí. Entonces aquí tenemos una relación entre la intensidad del campo magnético con la corriente encerrada en la superficie de radio X, en la superficie de sección transversal con radio X. Por otro lado, nosotros tenemos la expresión de densidad de corriente, que estamos asumiendo que es una densidad de corriente uniforme, que la corriente se va a distribuir de manera uniforme en todo el conductor, en toda la sección transversal del conductor, despreciando lo que sería el efecto piel. Aquí entonces
tenemos que la densidad de corriente sería la corriente en unidad de área, es decir, el área de una sección transversal circular sería pi por radio al cuadrado y tendremos una corriente circulando a través del conductor. Dentro de la superficie de radio X tenemos la densidad, tenemos la misma densidad de corriente que en cualquier otra parte del conductor, de acuerdo a las suposiciones anteriores. Entonces podremos escribir que la corriente encerrada en la superficie de radio X entre el área de la sección transversal de radio X es igual a la corriente que circula a través del conductor dividida entre la sección transversal de lo que sería todo el conductor, de toda la sección transversal del conductor completo. Entonces tendríamos esta igualdad. Esta sería la densidad para la superficie de radio X, esta sería la densidad para la superficie de la sección transversal del conductor completo. Entonces podríamos escribir esta relación. Aquí tenemos que Ix, recuerden, es la corriente que circula solamente por la superficie de radio X y es la corriente que circula por la sección transversal completa del conductor. Entonces, como la densidad es uniforme, se cumple esta igualdad. De aquí podríamos despejar la corriente o la fracción de corriente que circula a través de la sección de radio X. Entonces aquí tendríamos que esta sería la fracción y sería x cuadrada entre el radio al cuadrado. Entonces esta expresión de Ix podemos sustituirla en la expresión de la ley de Ampère que habíamos obtenido de la ecuación de la diapositiva anterior. Ix entraría aquí y entonces tenemos esta igualdad. De aquí podemos despejar intensidad de campo magnético solamente en la superficie que encierra, en la superficie interna del conductor que tiene un radio X. Continuando con nuestro cálculo y con el proceso que se había descrito en la diapositiva, en la tercera diapositiva, necesitamos sustituir la intensidad de campo magnético de la diapositiva anterior, H sub X, en esta expresión, la expresión que relaciona la densidad de flujo magnético B con la intensidad del campo magnético y la constante de permeabilidad magnética del medio. Entonces, haciendo esa sustitución, nos queda esto. Aquí X, recuerden, es el radio de la sección, es el radio de la superficie, radio de la sección transversal de la superficie que está encerrando una corriente o una fracción de corriente Ix. Aquí aparece la corriente total a través del conductor. R sería el radio del conductor. Y aquí tendríamos que para poder obtener el flujo el flujo encerrado justamente en esa superficie con sección transversal de radio X, tendríamos que obtener la diferencial de flujo respecto a la diferencial justamente de espacio dada por el radio X igual a la densidad de flujo magnético en ese espacio encerrado por la superficie con sección transversal de radio X. Bien, entonces sustituyendo Bx aquí nos queda esta expresión. Finalmente, para obtener los enlaces de flujo magnético, aquí hay un truco que no se aplica en las siguientes secciones, pero solamente se aplica para lo que sería el cálculo del flujo interno en un conductor, que es la diferencial de flujo total, diferencial de lambda, diferencial de flujo total, se calculan como la fracción del flujo diferencial, del diferencial de flujo, phi, debido a la fracción de corriente enlazada solamente. Es decir, el total del flujo solamente es esta la fracción que habíamos determinado anteriormente, la fracción del flujo diferencial de phi. Entonces observen que aquí tenemos diferencial de phi calculado anteriormente que va a ser sustituido en esta parte. Aquí tenemos el proceso.
diferencial de phi se sustituye aquí, nos queda esta expresión y tenemos una expresión que relaciona los enlaces de flujo al diferencial de flujo total encerrado en una superficie con sección transversal de radio X. Entonces aquí el último paso sería integrar esta expresión para obtener los enlaces de flujo totales en el interior del conductor. Entonces al integrar desde el centro del conductor hasta el radio del conductor, aquí la integral la haríamos desde 0 hasta el radio del conductor con la variable diferencial de x como variable de integración para obtener el flujo que está contenido en la totalidad ya del conductor. Y estamos considerando entonces el radio total del conductor para obtener todo el flujo interno encerrado en el conductor. Esta integral nos resulta finalmente como esto. Si consideramos una permeabilidad relativa de 1, como aquí es común en este cálculo, entonces la permeabilidad del medio va a ser igual a la permeabilidad del vacío, igual a 4 pi por 10 a la menos 7 henries por metro. Entonces esta expresión se simplificaría a un medio de la corriente que circula a través del conductor por 10 a la menos 7 Webers por vuelta por unidad de metro. Entonces recordando que la inductancia va a ser igual al flujo dividido entre la corriente, al dividir esta expresión entre la corriente y nos queda que la inductancia en el interior del conductor sería un medio de un medio por 10 a la menos 7 henries por unidad de metro. Entonces aquí se van a usar estas unidades henries por unidad de metro para posteriormente cuando nosotros tengamos diferentes longitudes de conductores pues poder obtener una inductancia para determinada longitud de manera más fácil. Bien, enlaces de flujo entre dos puntos externos de un conductor. Ya determinamos el flujo interno en el conductor, pero en la parte exterior de los conductores también va a haber flujo magnético y por lo tanto va a haber una inductancia debido a esos flujos externos. En este análisis pues se considera que fluye una corriente a través de un conductor, pero además que si existe un retorno de esa corriente, recuerden, pues esa corriente tiene que tener un conductor de ida por lo menos y un conductor de retorno para cerrar el circuito, considerando que el conductor de retorno pues está muy lejos, ese conductor de retorno no va a influir en este conductor, porque si estuviera cerca pues habría que hacer cálculos como los que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que podemos partir para esta configuración, tenemos que quizás queremos determinar la cantidad de flujo magnético que hay en una superficie en el exterior del conductor. Aquí está el conductor y quizás aquí tenemos un par de superficies, ¿no? Una superficie a una distancia de 1, por el que en donde hay un punto P1 y una superficie a una distancia de 2 donde hay asignado un punto P2 y quizás se quiere determinar el flujo magnético que hay en esta banda. Estamos viendo el conductor de frente, y queremos determinar el flujo magnético que hay en esta banda, en esta sección digamos tubular que va desde D1 hasta D2. Posteriormente, pues para determinar la inductancia, pues solamente habrá que dividir ese flujo magnético total enlazado en esta sección entre la corriente que lo produce. Podríamos partir otra vez de la resolución de la ley de Ampère, que recuerdan en las diapositivas anteriores, nos daba esta expresión. Aquellas expresiones eran para una intensidad de campo magnético con una superficie
encerrados en una superficie con una sección transversal de radio X. Teníamos esta expresión y estaría la corriente encerrada en esa superficie. En este caso podemos seguir con una superficie dada por un radio X, como aquí se muestra, pero esta vez, como esa superficie va a estar externa al conductor, va a enlazar la totalidad de la corriente. Por eso aquí ya no lleva ese subíndice X. De aquí se puede despejar entonces esa intensidad de campo magnético Hx y se puede escribir de esta forma. Entonces aquí pues se repite otra vez los pasos. Hay que sustituir la intensidad de campo magnético en la expresión para la densidad de flujo magnético, la densidad B, que está dada por esta expresión. Entonces Hx sustituido aquí nos resulta esta parte. Finalmente aquí no necesitamos utilizar el cálculo anterior de considerar una fracción de la corriente nada más. Aquí directamente tenemos que la diferencial de flujo en diferencial de espacio es igual a la densidad de flujo magnético. Entonces aquí directamente sustituimos esta Bx, que está en función de la distancia de la superficie con radio X, y nos queda esta expresión. Y finalmente pues nada más tenemos que integrar esta expresión para obtener los enlaces de flujo magnético totales encerrados entre la superficie con sección transversal dada por la distancia de 1 y la superficie dada por una sección transversal de 2. Entonces, para obtener los flujos totales o los enlaces de flujos encerrados en estas dos superficies, lo que tendríamos que hacer sería la integral desde P1 a P2, diferencial de flujo, lo que equivale a hacer la integral desde D1, distancia D1, hasta la distancia D2 de esta expresión que habíamos obtenido, diferencial de x. Entonces, resolviendo esta integral, lo que obtenemos es esta expresión de aquí abajo. El flujo entre los puntos 1 y 2 sería igual a mu por la intensidad, por la corriente entre 2pi, por el logaritmo de la distancia de 2 entre la distancia de 1. Las unidades de esto serían Webers por vuelta en unidad de metro. Después, si consideramos otra vez que la permeabilidad relativa es 1, entonces la permeabilidad del medio va a ser 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. Bien, aquí hice una corrección, había escrito 2 por 10 a la menos 7. Aquí hice un pequeño cambio. Entonces, el resultado de esta integral, considerando una permeabilidad relativa de 1, nos daría que el flujo entre las superficies 1 y 2, el flujo total encerrado en esa par de superficies sería 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por la corriente por el logaritmo natural de las distancias de 2 entre la distancia de 1. Unidades Webers por vuelta en unidad de metro. Entonces, para obtener la inductancia, solamente hay que dividir el resultado de este flujo magnético, lambda 1 lambda sub 1, 2, entre lo que sería la corriente. Esto eliminaría este término de I y nos quedaría que la inductancia entre las superficies 1 y 2 sería 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de D2 entre D1, que son distancias desde el centro del conductor hacia los puntos externos que definen las superficies que encierran el flujo magnético donde queremos calcular justamente la inductancia. Después, estas distancias de 1 y de 2 nosotros las vamos a poder darles valor a D1 y D2 de tal forma que pues el conductor
el flujo que queremos calcular esté desde la superficie del conductor, por ejemplo de 1 al radio del conductor, y de 2 puede ser un valor infinito para abarcar todas las líneas de flujo. Entonces esta es otra de las expresiones que vamos a utilizar más adelante. Continuando, la siguiente parte es el cálculo de la inductancia de una línea monofásica de dos conductores cilíndricos sólidos. En este caso es esta configuración. En las diapositivas anteriores habíamos determinado flujo interno, y habíamos determinado flujo externo a un conductor de tipo cilíndrico, considerando que el segundo conductor, si era una línea monofásica, pues estaba muy alejado. En este caso se incluye el segundo conductor para ver cuál es el efecto, cómo se modifican los cálculos de la inductancia. Aquí vamos a tener un conductor 1 con un radio de su sección transversal R1 y un conductor 2 con un radio de sección transversal R2. Ambos están alejados a una distancia d. Entonces aquí vamos a necesitar considerar primero la inductancia para cada uno de los conductores. Por ejemplo, la inductancia para el conductor L1 va a depender del flujo interno que tiene el conductor y del flujo externo. El flujo externo del conductor, bueno, tanto el flujo interno como el flujo externo van a depender no solo de la corriente que circula a través del conductor 1, sino también de la corriente que circula a través del conductor 2. Entonces aquí nosotros vamos a tener que la inductancia del conductor L1 va a tener dos partes, la parte de la inductancia interna y la parte de la inductancia externa. Esta inductancia externa está calculada, bueno, ambos términos, inductancia interna y inductancia externa, están calculadas de acuerdo a las expresiones que ya vimos anteriormente. Aquí solamente están siendo sumadas, flujo interno más flujo externo, y están siendo agrupadas en esta expresión. Esta misma expresión se puede escribir de esta forma. Si se multiplica, si se pone un 2 acá afuera, entonces aquí se pone un 4 por propiedades de los logaritmos. Aquí se puede reescribir el logaritmo un cuarto del logaritmo de bueno, por propiedades de los logaritmos podemos expresar este en medio de esta forma, ¿no? Si sacamos un 2 aquí, esto queda un cuarto. Entonces logaritmo de e a la un cuarto termina siendo un cuarto aquí. Esta segunda expresión pues es la misma de aquí, con el 2 afuera. Y esta expresión se puede escribir entonces por propiedades de los logaritmos, juntando estos dos logaritmos de esta forma. Este e a la un cuarto lo podemos escribir en la parte del denominador como e a la menos un cuarto multiplicado por el radio R1. Recuerden que suma de logaritmos implica una multiplicación de los argumentos de los logaritmos. Entonces aquí este e a la un cuarto originalmente quedaba arriba, pero con el signo menos pues lo podemos escribir abajo. Aquí hay algo importante en lo que hay que poner atención. Este R1 por e a la menos un cuarto, e a la menos un cuarto es una constante. R1 también va a ser constante, que va a ser el radio del conductor R1. Entonces se puede definir una nueva constante llamada R1', que va a ser un radio equivalente, no propiamente el radio físico del conductor, sino un radio equivalente que está asociado a un factor e a la menos un cuarto. Entonces la inductancia del conductor 1 se puede escribir finalmente como L1 igual a 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia que hay con el otro conductor entre este radio equivalente. Recuerdo, aquí hay que poner atención que este no es el radio físico del conductor, sino es esta cantidad, radio físico por esta constante e a la menos un cuarto.
Finalmente, para el conductor 2 se puede obtener la inductancia de forma análoga a lo que se hizo en la diapositiva anterior. Entonces podemos escribir 2 por 10 a la menos 7 el logaritmo de d entre un radio equivalente R2. Aquí hay que recordar que este radio R' sub 2 es R2 multiplicado por E a la menos un cuarto. No es propiamente el radio físico tal cual del conductor. Como nosotros tenemos una línea monofásica está compuesta de un conductor de ida y un conductor de retorno. Entonces, la inductancia total será calculada con la inductancia del conductor de ida más la inductancia del conductor de vuelta. Pueden considerar que esos dos conductores pues están en serie, ¿no? Es como si la inductancia de cada conductor estuviera en serie con la otra. Por eso podemos sumarlas aquí. O debemos sumarlas en una línea monofásica. Entonces la línea total de la línea monofásica va a ser L1 más L2. De las dos expresiones anteriores, L1 y L2, nosotros obtenemos esta expresión. La inductancia total de la línea va a ser 4 por 10 a la menos 7 logaritmo de la distancia entre los conductores por el radio. Bueno, aquí ya están simplificándose en esta expresión la suma de logaritmos y se están aplicando las propiedades de los logaritmos para dejar esta expresión en la parte inferior del argumento del logaritmo R2' por, aquí hay un error, bien, aquí cambié, aquí decía R2, cambié R2 por R1. Entonces la inductancia total estaría dada de la línea monofásica con dos conductores de radio R1 y R2, estaría dada por esta expresión. Aquí recuerden que R1' y R2' no son los radios físicos propiamente, sino hay un factor E a la menos un cuarto asociados a los radios. Si los radios de los dos conductores fueran exactamente iguales, aquí en esta expresión se están considerando que los radios de los dos conductores no son iguales, son diferentes. Pero si ambos fueran iguales, tendríamos un radio R igual a R1 igual a R2. Entonces esta expresión de R1 y R2 se simplifica a la de R simplemente. Entonces la expresión de la inductancia total de la línea de dos conductores cilíndricos sólidos nos quedaría de esta forma. Recordar que R' es el radio físico multiplicado por la constante E a la menos un cuarto. Bien, la última parte que vamos a ver en esta sesión es la inductancia de líneas de conductores compuestos. Entonces, ahora imagínense que nosotros tenemos grupos de conductores. Anteriormente teníamos solamente conductores cilíndricos, pero ahora quizás tenemos un conductor X formado por varios hilos A, B, C hasta N y un conductor Y formado igual por varios hilos, desde A', B', C' hasta un hilo M. Aquí tenemos N conductores y de este lado tenemos M conductores. Esto podría ser una línea monofásica con este grupo de conductores formando el cable de ida y este grupo de conductores formando el conductor de retorno. Aquí habría que aplicar entonces todas las expresiones que se han visto en las diapositivas anteriores, es decir, para la inductancia del hilo A habría que calcular flujo interno y flujo externo, pero flujo externo entre el conductor A y el conductor B, conductor A y conductor C, conductor A y conductor N, conductor A y conductor A', etcétera. Entonces, pues ese cálculo está resumido aquí abajo. Considerando que aquí que es una línea monofásica, entonces la corriente que circula en este extremo del conductor, la corriente I se reparte entre todos los conductores. Entonces por eso aquí este flujo para el hilo A, lambda A representa el flujo solamente para el conductor del hilo A, este conductor cilíndrico del hilo A,
Entonces, estos dos enlaces de flujo estarían asociados solamente a una fracción de la corriente total de todo el cable, es decir, la corriente I dividida entre N. Como hay N alambres, pues tenemos I entre N. Y aquí tenemos que pues todos los enlaces de flujo, primero de la parte interna del conductor, que representaría esta parte de aquí, y luego los enlaces de flujo entre conductor A, conductor B, conductor A con conductor C, entre todos los conductores serían estas componentes. Si se fijan, aquí aparecen pues todas las distancias que hay entre A y B, entre A y C, hasta entre A y N. Pero además se consideran los flujos que hay entre los conductores A con B', por ejemplo aquí tenemos la distancia entre A', A con B', etcétera. Como tenemos que la dirección de la corriente en el conductor de regreso pues va a ir en sentido contrario, pues tenemos un flujo de un signo negativo acá. Igual la corriente asociada a este conductor sería la corriente total, pero dividida entre m conductores. Esta expresión de flujo para el conductor nada más para el hilo A, observen que esta expresión de flujo nada más es para el hilo A, pero está en términos de todas las demás distancias con los otros conductores, se puede simplificar a esto utilizando propiedades otra vez de los logaritmos. Y nos quedaría pues simplemente 2 por 10 a la menos 7 por la corriente logaritmo de, aquí tenemos una raíz mésima, donde m pues representa el número de conductores del extremo y, y en la parte inferior tenemos una raíz enésima con las distancias. Primero RA, ¿qué es RA? RA' va a ser la, recuerden, no es el radio físico del hilo A, sino va a ser el radio físico multiplicado por la constante E a la menos un cuarto. Y luego formado por las distancias entre A y B, distancias de AC hasta las distancias de AN. Bien. De aquí todavía necesitamos que esta inductancia es solamente para uno de los alambres que componen el conductor completo del extremo X. Necesitamos obtener un valor promedio. Vamos a extrapolar este resultado de lambda, pero para todos los conductores. Entonces vamos a hacer un promedio que sería dividir ese flujo A entre pues perdón, aquí estamos obteniendo la inductancia. Para obtener la inductancia hay que dividir el flujo del conductor A entre la corriente que circula a través de él y obtenemos esta expresión. Y de forma similar se pueden obtener las inductancias para el hilo B, el hilo C, etc. Aquí nosotros tendríamos, aquí me equivoqué también. Bien, entonces de forma similar podemos obtener la inductancia del conductor B, que si se fijan tienen la misma estructura, y para obtener el valor promedio de la inductancia de esos hilos en el extremo X, podemos hacer un promedio, inductancia LA más LB más LC dividida entre n conductores. Finalmente, como queremos la inductancia del conductor del grupo de conductores X, tendríamos, si se fijan en esta configuración, tendríamos que el hilo A, el hilo B, el hilo C hasta el hilo N están en paralelo, es decir, cada uno transporta una fracción de la corriente total que circula por el conductor X. Entonces recuerden que cuando tenemos impedancias en paralelo, como en este caso, aquí está un ejemplo de impedancias en paralelo,
resolvemos el equivalente de esas impedancias en paralelo haciendo cálculos como este. Entonces aquí por eso la inductancia total del conductor X sería la inductancia promedio calculado en el paso anterior dividido entre n conductores, ya que están en paralelo esos conductores. Y esta sería una de las expresiones importantes, expresiones finales, que se ve un poco aparatosa, pero realmente es fácil de manejar y ya lo veremos en algunos ejemplos posteriores, en sesiones posteriores. Esta inductancia de la línea de conductores compuestos, como quedamos grupo conductores de conductores X y grupo de conductores Y, podemos calcularla de esta forma. Este sería el resultado ya de estas expresiones, de ir aplicando todas estas expresiones en esta expresión de Lx final. Y expandido pues nos quedaría algo como esto. Se ve algo, pues algo aparatoso, pero realmente es fácil de manejar. Entonces aquí la inductancia del grupo de conductores X sería 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de, en la parte del argumento del logaritmo, la parte superior del argumento, una raíz m por n, donde m es el número de conductores del grupo Y, n el número de conductores del grupo X, por la raíz, bueno, es la raíz m por n, con la combinación de las distancias entre el conductor A y A', conductor A con B', aquí tenemos el conductor A y la prima, B', C', las distancias entre estos conductores, y abajo una raíz n al cuadrado, donde n es el número de conductores del grupo X, por la raíz n al cuadrado de las distancias de AA, de AB, de AC, de AN, etc. Y luego la distancia de B con A, B con B, B con C. Aquí hay que observar que distancia de A con B, pues es fácil de ver, ¿no? A con B, tenemos las distancias por acá, pero la distancia de A con A, bueno, ese término se refiere a este factor, a los factores que habíamos visto, nada más se hizo el cambio de variable, se redefinió la variable R' como de distancia de A con A. Esta R', recuerden, es el radio físico del hilo A multiplicado por la constante E a la menos un cuarto. Y lo mismo va a valer para los conductores B, C hasta el conductor N. Estas distancias que aparecen como de B sub B, de N sub N, dependiendo del número de hilos del que esté compuesto el conductor. Aquí en esta expresión es común que se encuentren definida esta inductancia como 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de una distancia media geométrica, aquí está definido abajo, entre un radio medio geométrico, RMG. En la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Stevenson, de Granger y Stevenson, sería esto. Tendrían esta anotación muchas veces. La distancia media geométrica la expresan como dm y el radio medio geométrico como ds. Este radio medio geométrico va a ser importante porque aparece en las tablas de los fabricantes de conductores RMG. Entonces aquí vemos cómo se está siendo calculado. En algunos ejercicios veremos este cálculo pues midiendo las distancias entre los grupos de conductores, y en otros pues simplemente lo tomaremos de las tablas que proveen los fabricantes. La distancia media geométrica sí depende, más que de la construcción de los conductores, depende de cómo están acomodados los conductores. Si se fijan, aquí tenemos DMG, que sería la parte superior de esta expresión, distancia entre A y A'. Entonces, esta distancia si esto fuera un conductor de varios hilos y este un conductor de varios hilos, tendríamos que determinar la distancia que hay entre este A con A'. Y si este conductor, a lo mejor en una línea de transmisión monofásica, lo acomodan a diferentes distancias, pues esta inductancia ya cambia de valor. Entonces allí la importancia de cómo van a estar acomodados los conductores en la línea de transmisión. Y bueno, pues esta expresión
un poco larga, pero es bastante fácil de manejar. Todo se va a reducir finalmente a cálculo de distancias y sustitución de distancias en una expresión como esta. Determinación de la distancia media geométrica entre y la determinación de el radio medio geométrico de los conductores. Bueno, entonces la siguiente sesión haremos algunos ejercicios y continuaremos. Muchas gracias por su atención, jóvenes.